Felicidades en este día bendito del Todopoderoso. Shalom, paz para todos los presentes acá conmigo en esta sala, en este servicio de adoración en Shabbat, séptimo día de la semana. Y también a los que nos están o estarán viendo y escuchando en YouTube. Les invito a todos los amigos de YouTube que escuchen nuestro programa radial La Voz de la Restauración, hábilmente dirigido ese ministerio por el pastor Daniel Morinelli. ¿Okay? Eso es todos los días, a todas horas. Bueno, vamos a comenzar hoy un tema más bien, un mensaje especial para todo el mundo, pero con especialidad para los discípulos del Mesías, para los creyentes en Yahweh, etc. Ustedes saben que en este mundo impera, bueno, se podría hacer una lista larga de las cosas perjudiciales y malas que imperan en este mundo, ¿verdad? Se han echado por el suelo los valores antiguos. Esto es conocimiento común. Estamos haciendo como un repaso. Y de estas cosas hemos hablado muchas veces, pero hay muchos hermanos nuevos que no habían escuchado quizás este tema. Se han echado por el suelo los valores antiguos que formaron la base de las naciones, de muchas naciones, como por ejemplo los Estados Unidos, que fue una nación edificada básicamente sobre los fundamentos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Fueron creyentes cristianos que fundaron esta nación y la edificaron sobre esos fundamentos espirituales religiosos de los creyentes de aquel tiempo. Hoy día esos valores están siendo echados por el suelo, pero a todo lo que da. Y cada vez más. Entonces, por eso quiero que consideremos en el tema de hoy, pues esto que voy a mostrar ahora en la pantalla, para los hermanos que no videntes que están escuchando, ¿verdad?, la radio, porque no pueden ver y por lo tanto, pues, no, digamos, no aprovechan las ilustraciones que ponemos a veces en nuestros temas. Trataré de describir lo más posible lo que decimos. Bueno, el tema es titulado Volviendo a los principios sagrados, regresando a los principios sagrados que han sido abandonados por mucha gente en este mundo, incluso muchos religiosos, incluso algunas congregaciones religiosas. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas son los principios? Bueno, cuando hablamos de principios en este contexto, nos referimos a lo que es básico, a lo que es fundamental en la fe, ¿verdad?, en las creencias. Nos referimos a lo que es indispensable creer. Nos referimos a lo que nos identifica como personas y más que eso todavía lo que nos identifica como creyentes, como personas que adoran al Todopoderoso, al Creador, como discípulos del Mesías, el Rey de Israel. Entonces, esos principios que emanan de las Sagradas Escrituras, conocida como la Biblia, esos principios es de lo que estamos hablando. ¿Okay? Tenemos acá en la pantalla una ilustración de un faro a la orilla del mar. Obviamente, esa es algo que se ha utilizado o se utilizaba mayormente en la antigüedad para dirigir a los barcos, ¿verdad?, para que no se perdieran y para que no chocaran por accidente con una isla también, ¿verdad? Entonces, pues, esos faros representan hoy día la luz de la verdad, el camino correcto a seguir. Esos faros indicaban a los navegantes cuál es el camino correcto en el mar, donde no hay carreteras. Entonces, pues, eso les indicaba si iban bien, por dónde iban o por dónde debían ir. Eso es lo que entendemos por principios, todo eso que hemos dicho a manera de introducción. El punto 2, vamos a hablar de los principios definen lo que somos. Los principios son aquellos valores que nos hacen lo que somos. La mejor forma de saber cuáles son tus principios es cuando estás solo o cuando estás sola, mujer, y nadie te está viendo, solo el tribunal celestial.
Los principios, fíjense qué interesante este pensamiento. La mejor forma de saber cuáles son tus principios es cuando estás solo y cuando nadie te está viendo. Así que esos son los valores. Esa palabra valores se menciona muchísimo en la televisión, en la escuela, en todas partes. Los valores, pero ¿qué cosas son los valores? Bueno, las cosas que valen, los principios que valen, las creencias que valen para una vida sana, buena, para que tú seas un ser humano bueno y útil a la sociedad, útil a la familia y a la iglesia, donde sea que compartas con otros seres humanos. Esos son los valores, lo que uno cree, lo que uno sabe y por lo que uno se deja llevar en la vida para ser un buen ser humano. Eso es básicamente los valores. En Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, tenemos un pasaje precioso que dice: un mandamiento nuevo les doy. Estas son palabras del Mesías. Que se amen unos a otros. Ese es uno de los principales valores, el amor. Como yo los he amado. No es que se amen, simplemente que se amen unos a otros como yo los he amado, dijo el Mesías. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor unos por otros. ¿Ok? En la lámina anterior vemos una muchacha ahí asomada a la ventana, sumida en sus pensamientos, pensando tal vez como muchos piensan: bueno, estaré obrando bien en la vida, seré yo importante para otras personas. Y en la lámina de esta otra página que tenemos al frente, vemos 4 niños echándose el brazo, ¿verdad?, por los hombros, en amistad, en cariño, en ese cariño sincero y puro de los niños en términos generales, porque hay excepciones también. Pues eso es lo que nos mandó el Mesías, nuestro Salvador, a quien todo el mundo cristiano llama Jesús, y cuyo nombre original hebreo es Yahoshua, y cuyo nombre arameo es Yeshua. Bueno, pues de esto es que se trata, de amarnos unos a los otros como Él nos amó. Eso es interesante. No es simplemente amarnos, sino amarnos como Él nos amó. ¿Cómo nos amó Él? Con un amor altruista. Altruista quiere decir que se piensa en el otro y no en uno mismo. Que se busca el beneficio del otro y no el beneficio propio solamente. Ese es el amor genuino con el que Él nos amó, que abandonó el cielo, su morada y su prestigio universal, para venir a ser aquí, convertirse en un hombre y vivir como hombre y morir como hombre en sacrificio, en ofrenda sacrificial, expiatoria por los pecados del mundo, el mundo que los rechazaba, y Él murió por ellos. O sea, por nosotros, me incluyo obviamente. En el libro de Job, que todo el mundo conoce como Job, 42, 7 al 10 dice: después que Yahweh le dirigió estas palabras a Job, Yahweh le dijo a Elifaz el temanita, uno de los amigos de Job: estoy enojado contigo y con tus 2 compañeros, porque ustedes no han hablado la verdad acerca de mí como mi siervo Job. Ahí está. Ustedes, los que han leído el libro de Job, pues saben de qué está hablando, ¿verdad? Ellos calumniaron a Job y calumniaron incluso al creador. ¿Okay? Fíjense que Job es un personaje que no era israelita. Job era un gentil. Sin embargo, era un hombre justo, un hombre recto, un hombre vertical. Y ya ustedes saben todo lo que dice ese libro sobre Job, sobre sus actitudes en su desgracia, cómo en lugar de maldecir, él bendijo al Todopoderoso, aún en la calamidad en que él se encontraba. En Mateo 6, 19 al 21, nos habla de un enfoque correcto. Vamos a ver qué dice. No acumulen para ustedes riquezas en la tierra, donde la polilla y el moho corrompen y donde los ladrones irrumpen y roban. Más bien, acumulen para ustedes riquezas en el cielo,
donde ni la polilla ni el moho corrompen, y donde los ladrones no irrumpen porque no pueden llegar allá, ni roban, porque donde esté tu riqueza o tu tesoro, como dicen otras versiones, allí estará también tu corazón. Interesante. Ese es uno de los valores preciosos de la palabra de Todopoderoso. Ese es uno de los principios importantes en la vida para ser felices y para hacer felices a otros. No acumular riquezas en la tierra, sino acumularlas en el cielo. ¿Y cómo es que se acumulan riquezas en el cielo? ¿Cómo podemos mandar, por ejemplo, dinero para el cielo? Eso es imposible, literalmente, ¿verdad? Si hablamos literalmente. Eso tiene su significado, ¿verdad? Esas palabras significan más o menos esto. Ayuda al pobre, ayuda al necesitado, dale al que no tiene, comparte lo que tienes con el que no tiene o con el que tiene menos. Y de esa manera estarás acumulando méritos en el cielo para ti. De esa manera estarás acumulando un tesoro en el cielo, porque en el cielo es donde se lleva el registro de todas nuestras obras. Ese es el asunto. En el cielo está lo que se llama el libro de la vida, está lo que se llama el libro de las memorias, está lo que se llama el libro de las obras. De modo que todo lo que tú haces aquí en la tierra y lo que yo hago, cuando a veces digo tú, me refiero a todos nosotros, ¿verdad? Seres humanos. Todo lo que haces, sea bueno o sea malo, se anota en los libros del cielo, en el libro de las obras, así se llama. Así que es importante, hermanos. Todo esto tiene que ver con hacer obras de caridad. Y de hecho, cuando a veces se traduce la palabra tzedaká en hebreo, tzedaká, se traduce como limosna. He visto en algunas Biblias católicas que la traducen como limosna, porque se usa mucho esa palabra entre ellos. Otros han traducido como caridad. Y está bien, más o menos, caridad. Limosna no. La tzedaká no es limosna. Pero caridad se puede entender o sea, puede significar eso. Pero literalmente y con toda exactitud, la palabra hebrea tzedaká, que es la que se usa cuando se habla de dar a otros, de ayudar a otros, literalmente significa justicia. Justicia viene de tzedek. Tzedek significa justicia. Tzedaká es la obra de justicia. Entonces tzedaká es hacer obras de justicia. Eso quiere decir que lo que le damos al pobre no es que se lo estamos regalando, es que es de él, se lo merece. Es que le debemos eso. Cuando ayudamos al que tiene menos que nosotros, no le estamos dando una limosna, es que le debemos eso. ¿Okay? Eso es lo que significa tzedaká, justicia, hacer justicia. Palabra que está muy, yo diría que bastante ausente en la mayoría de los gobiernos hoy en día. No, no en todo sentido, ¿verdad? Los gobiernos hacen justicia, sí, pero es una justicia parcial, parcial, incompleta, imperfecta. Y mucha gente hace lo mismo, hace justicia, pero de una manera imperfecta. Bueno, es que somos imperfectos. No se puede esperar perfección de los que son imperfectos, ¿verdad? Bueno, pues esto es un punto interesante, hacer obras de justicia por los menos afortunados. Eso, entre muchas otras cosas, es lo que significa hacer tesoros en el cielo. ¿Okay? En la siguiente página tenemos ejemplos bíblicos. En el Salmo 11, 3 y 4, nos habla de los fundamentos como la base de la vida. Cuando dice así el Salmo, cuando los fundamentos se derrumban, ¿qué puede hacer el justo? Yahweh está en su santo templo. Yahweh tiene en el cielo su trono. Sus ojos vigilan, su vista examina a los seres humanos. Hermanos, nada escapa de la vista de Yahweh Todopoderoso. Todo lo que hacemos, sea en público o en secreto, Él nos está mirando. Él tiene millones vamos usando el lenguaje moderno, ¿verdad? Una comparación. Tiene millones de cámaras de televisión enfocadas acá a todas las partes de la tierra. Estoy hablando simbólicamente, ¿verdad? Porque no es literal lo que estoy diciendo ahora. Esas cámaras de televisión, como yo lo llamo simbólicamente,
son los ángeles, los mensajeros del Todopoderoso, que están en todas partes viendo y oyendo lo que hacemos y lo que decimos. ¿Ok? Y eso va derechito al cielo y se registra todo en el libro de las obras. Así que hay que tener cuidado con lo que hacemos. Hay que tener cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Esos son los fundamentos, lo que hablamos y lo que decimos cuando hablamos con justicia y cuando hablamos con propiedad, cuando hablamos y mantenemos los valores básicos e importantes de la palabra del Todopoderoso. Eso es como edificar, vamos a decir, como edificar una casa. Aquí en la pantalla, los hermanos que no pueden ver o que están escuchando solamente en la radio, no ven esto, pero aquí tenemos en la pantalla una, digamos, una fotografía de una casa que se está empezando a construir. Cuando usted construye una casa, ¿qué es lo primero que se construye? Eso es elemental. Pregunto por preguntar. ¿Qué es lo primero que se construye de una casa? ¿El techo? No, imposible. Las paredes pudiera ser, pero es muy inconveniente. Nadie construye primero las paredes de una casa. Lo que todo el mundo sabe que se construye primero de una casa es el fundamento, ni siquiera el piso, sino más bien el fundamento. También se llama la zapata, que es generalmente se hace una zanja en la tierra, se llena de cemento con varillas y todo eso, y entonces sobre esas zapatas, sobre ese fundamento, empiezan a ponerse bloques a todo alrededor y todas las divisiones, etcétera, etcétera. Y eso es el fundamento de una casa. Sin ese fundamento no se puede construir una casa. Y si alguien se atreve a hacerlo de otra manera, entonces pronto se le va a caer esa casa. Tiene que haber un fundamento. Esos son los valores espirituales, los valores morales, los valores éticos, especialmente esos dos conceptos. Valores morales y valores éticos son el fundamento de un buen carácter. Son el fundamento del carácter de una persona buena. Muchos descuidan eso y se convierten en personas malas, e incluso algunos de personas indeseables. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1 y 2, nos habla de las prioridades correctas. Mira, había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, oficial militar de la compañía llamada La Italiana. Era devoto y respetuoso de Yahweh. Eso quiere decir que aunque era romano, era hebreo, judío, o como ahora se llama judío, pero era israelita, como dice la escritura. Y adorador de Yahweh, dice ahí, era devoto y respetuoso de Yahweh. Pero no solo él, sigue diciendo, con toda su familia. Hacía muchas obras de caridad. Aquí está la palabra tzedaká que les decía hace poco. Hacía muchas obras de caridad para el pueblo y oraba regularmente a Yahweh. Ahí está. Ese hombre tenía las prioridades correctas. Temer, o más bien respetar a Yahweh, dedicarse a Yahweh, lo que significa la palabra devoto, dedicarse y ser respetuoso. Y luego hacía obras de caridad y oraba regularmente. Esas son las prioridades de un creyente genuino y activo en el servicio de nuestro Padre Celestial Todopoderoso. ¿Ok? Y ahí tenemos en la pantalla la ilustración, simplemente como un dibujo, ¿no? De lo que eran de estas personas de las que estamos hablando. Algunas ilustraciones no son tan pertinentes como otras. Lo importante son las palabras, ¿verdad? Lo que leemos en este caso. En Mateo, capítulo 8, versos 5 al 13, este es un texto un poco más largo, vamos a leerlo, que nos habla de la fe y la confianza firmes. Dice así: cuando Yahoshua entró en Cafarnaum, vino a él un centurión, este era romano, y le rogó diciendo: maestro, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y él le dijo: yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión y dijo: maestro, yo no soy digno de que entres bajo mi techo,
Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. ¿Qué clase de ser, hermanos? El verso 9 sigue, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, y él va. Y si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi sirviente, haz esto, él lo hace. Cuando Yahoshua oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Entonces Yahoshua le dijo al centurión, ve y como creíste, así te suceda. Y su criado quedó sano en aquella hora, en aquel momento. Eso es un ejemplo, hermanos, de una fe firme, de una confianza firme en los poderes y en la misericordia del Mesías, que son un reflejo humano de los poderes y la misericordia del todopoderoso Yahweh, el Padre del Mesías y Padre nuestro, ¿verdad? Así que, hermanos, eso son todo esto de lo que estamos hablando, son los valores, la fe, la confianza y todos estos conceptos que estamos mencionando de manera especial. A veces fallamos en practicar esos principios. Eso es normal, eso es natural entre los seres humanos. Todos fallamos, unos más, otros menos, unos a veces, otros todo el tiempo. Pero es una de las fallas que ha sucedido en las iglesias, no importa cómo se llamen, es este punto que vamos a ver ahora. En 1 Corintios 5, 1 y 2 nos habla de un exceso de amor. ¿Qué es un exceso de amor? Un exceso de amor se puede manifestar, por ejemplo, en tapar, como decimos vulgarmente, tapar el cielo con la mano. Eso quiere decir justificar lo injustificable. Eso quiere decir tapar los pecados que se cometen, por ejemplo, en la familia, en la iglesia o donde sea, ¿no? Miren lo que dice el pasaje. Ciertamente, dice el apóstol Shaul, Pablo, se comenta que hay entre ustedes, pues ustedes se refieren a la congregación de Corinto, Grecia. Dice que hay entre ustedes fornicación. Wow. Y una fornicación tal que ni aún entre los gentiles se tolera. Tanto que hay quien tiene la esposa de su padre, o sea, su madrastra. Y ustedes se sienten orgullosos. Él los está reprendiendo por eso. Ustedes se sienten orgullosos. Debería darles vergüenza. Quiten de entre ustedes al que ha cometido semejante acción. Wow, qué clase de reprensión para una congregación creyente, para una congregación de discípulos del Mesías. ¿Por qué? Porque había ese hombre en esa congregación cometiendo ese pecado, que vivía con, o sea, se acostaba con la esposa de su padre. Se supone que fuera su madrastra, ¿verdad? Y no dice si era, difícilmente podemos pensar que fuera su propia madre. Por eso todo el mundo entiende, los que estudian estas cosas, que se refiere a su madrastra, que era ahora esposa de su padre. Posiblemente su padre era viudo, o se había divorciado, o era viudo y se casó otra vez, y ahora ese hijo, ya mayor, pues se acostaba con la esposa de su padre. Y ese hombre era miembro de la congregación mesiánica nazarena, o como se llama, algunos le prefieren llamar cristiana. Era miembro de esa congregación y nadie le decía nada. Por eso dice que debería darle vergüenza, dice Shaul, Pablo, a esa persona, ¿verdad? O a esas personas, al grupo, a la congregación. Y eso es una lección para nosotros, hermanos, que el amor no puede llevarnos a tapar el mal, a excusar el mal o a hacernos de la vista larga, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, en una congregación, que es el caso aquí, si hay alguien en pecado así abierto, pues hacernos de la vista larga y como si nada estuviera pasando. No, esas cosas hay que manejar, esos problemas hay que tratarlos. Problemas como ese hay que hacer algo acerca de ellos. Y Shaul da aquí la solución. Dice, quiten de medio de ustedes el que ha cometido semejante acción. Bueno, ese es un caso especial, ¿verdad? Que simplemente ilustra lo que queremos decir cuando hablamos de exceso de amor, exceso de caridad, exceso de compasión. Sí hay que tener compasión del que peca, pero eso es otra cosa. Eso no quiere decir que vamos ¿cómo es? Que vamos a encubrir sus pecados
y a justificar o a excusar sus pecados. No, eso es importante también. Bueno, vamos a la siguiente. A ver, saber lo que es bueno y no hacerlo, ¿será malo? El anciano Jacobo dijo en el capítulo 4 de su carta y verso 17, dice, por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Oh, wow. Vamos a especificar. Si tú sabes que es bueno ayudar al que necesita y pudiendo hacerlo, no lo haces, eso se cuenta como pecado. Wow, hermano, qué tremendo. Por eso, en una ilustración que tenemos aquí en la pantalla, que obviamente los que nos están escuchando por radio, pues no lo ven. Hay una ilustración de un hombre frente a un libro que representa la Biblia. Y dice ahí, no se preocupe por lo que no entienda de la Biblia, preocúpese por aquello que sí entiende y no lo aplica a su vida. Interesante. Vamos a leerlo otra vez. Aplicándolo nosotros mismos. Hermano, no se preocupe por lo que no entienda de la Biblia. Preocúpese por aquello que entiende y que no lo aplica a su vida. Interesante ese pensamiento. Y en la otra ilustración hay una señora ahí diciendo, ay de nosotros, que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Eso sucede cuando se pierden los valores, cuando se pierden los fundamentos de la fe y de la decencia y de la enseñanza bíblica. Le llaman bueno a lo que es malo y le llaman malo a lo que es bueno. Le llaman permitido a lo que la Biblia prohíbe y le llaman prohibido a lo que la Biblia permite. Esa es una pérdida de valores. Esa ejemplifica la pérdida de valores y del fundamento de los valores de la Sagrada Escritura. Así que esta reflexión es para todos nosotros, hermanos. Que no caigamos en eso, ¿verdad? Sino que aprovechemos estas enseñanzas de las Sagradas Escrituras para edificar una casa, hablando ahora de nuestra vida, ¿verdad? La vida como si fuera una casa, con un buen fundamento que permita que esa casa nunca se caiga, ni se desmorone, ¿verdad? Ni se eche a perder. En Mateo 19, 16 al 22, otro texto un poquito largo, vamos a leerlo rápido. Dice, en eso se le acercó una persona y le preguntó al Mesías, Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Gran pregunta esa. Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno. Posiblemente señaló al cielo. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Elemental, sencillo, fundamental. Si quieres entrar en la vida, dijo él, guarda los mandamientos. Y él le preguntó, ¿cuáles? Porque hay muchos, ¿verdad? ¿Cuáles? Y Josué respondió con un resumen. Dijo, no asesinarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Escritura tiene muchos mandamientos, la Torá tiene muchos mandamientos. Él lo que hizo fue hacer un resumen de los principales y los más esenciales y los que este muchacho que preguntaba necesitaba principalmente. Entonces sigue diciendo el pasaje, el verso 20, el joven le dijo, todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Porque él era judío, él había guardado todo eso, él observaba la ley, ¿qué más me falta? Esa es la gran pregunta. En el verso 21 Yahoshua le dijo, si quieres cumplir cabalmente, ve y vende tus bienes y da a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó esa declaración, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era un hombre rico. Y por eso el Mesías le tocó ese punto que llegó a su corazón y le dice, si quieres, pues, cumplir cabalmente, tienes que dejar tu egoísmo. Estoy ahora parafraseando, ¿no? Lo que significa lo que él dijo. Tienes que dejar ahora tu egoísmo. Tienes que dejar de pensar en ti mismo solamente
tienes que empezar a pensar en los necesitados. Así que vende de lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Eso era lo que le faltaba a este joven rico judío que observaba la Torá, pero que le faltaba una cosa: dejar atrás el egoísmo, dejar atrás el pensar en sí mismo, en satisfacerse a sí mismo y no pensar en los necesitados, en los pobres, en los que no tenían nada o en los que tenían mucho menos que él. Esa era su falta. Por eso fue que le tocó este punto. Por eso fue que el Mesías, bueno, cuando él dice, bueno, yo todo eso yo lo he guardado en mi vida, porque era un judío observante, pero le faltaba eso. Entonces, hermanos, quiere decir que al que tengamos nosotros toda la observancia de la Torá, de los mandamientos, si no cumplimos eso último, pues nos falta algo. Y es despojarnos del amor al yo, del poner el yo primero y olvidarnos de las necesidades de los demás. Ese es el problema, que no solamente de aquel joven rico en el siglo I, sino también de muchos de nosotros, o quizá algunos de nosotros en el siglo XXI. ¿Ok? Eso es importante también. Poner al Salvador en primera prioridad es el punto en esta página. Poner al Salvador como primera prioridad. Segunda prioridad, al prójimo. Y tercero, si es que hay tres, a uno mismo, ¿verdad? Que también es importante cuidar de uno mismo. En el Evangelio de Juan 20, versos 24 a 29, también nos habla de que hay mucha falta de fe. Vamos a ver qué nos dice ahí. Pero Tomás, el llamado gemelo, uno de los 12 discípulos del Mesías, no estaba con ellos, con el resto de los discípulos, cuando llegó Yahoshua después de haber resucitado, ¿verdad? Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al maestro. Pero él le dijo, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. ¿Qué clase de creyente? ¿Qué clase de discípulo? Un hombre falta de fe. En el verso 26 sigue, 8 días después, sus discípulos estaban dentro de un salón otra vez, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Yahoshua entró, porque ya estaba inmortalizado, él podía atravesar las paredes. Y se puso en medio y dijo, Shalom Alechem. Claro que eso es lo que se dice en hebreo, ¿verdad? Seguramente él dijo ese, porque eso es el idioma que ellos hablaban, hebreo. Shalom Alechem. Eso en español sería paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Luego, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá, quizás se tocó así el costado, ¿no? Pon acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, ay, oh soberano mío, oh Elohim mío. Y Yahoshua le dijo, porque me has visto, has creído. Felices los que creen sin ver. Algunas personas malinterpretan el verso 28 y creen que Tomás estaba dirigiendo esas palabras a Yahoshua cuando le dice soberano mío y Elohim mío, o en lenguaje de Reina Valera, Señor mío y Dios mío. Él no se refirió a Yahoshua cuando dijo eso. Él se refirió al Padre. Fue una exclamación que salió de su ser, como cuando uno ve algo, ¿sabes?, tremendo, o una desgracia, o algo extremadamente impactante. La gente generalmente dice, ay, Dios mío. Es una exclamación, no se está dirigiendo a nadie. Pues eso sucedió aquí, pero eso es un paréntesis, ¿verdad? Eso no es parte del tema. Pero el asunto es que hay mucha falta de fe aún entre los creyentes. Vamos a decir, aún entre algunos creyentes, porque no podemos generalizar y decir que todos tienen falta de fe, no. Hay muchos creyentes con mucha fe y con una fe firme en los principios de lo que estamos hablando y en la palabra del Todopoderoso en general, ¿ok? Pero así como Tomás,
Hay muchos, hay algunos también que les falta la fe. De hecho, se ha hecho como un refrán entre los creyentes cristianos, básicamente, que dicen, yo soy como, ellos dicen, yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Y se ha hecho un refrán eso, ¿verdad? A causa de ese discípulo, no era un gentil, o sea, no era un incrédulo en general, ¿verdad? No era un pagano, no era un perverso, era un discípulo del Mesías. Tomás se llama en arameo, Tomás. Pero en griego lo llaman Tomás. Bueno, pues de esos hay también hoy día, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Sí, personas con poca fe, poca fe. Entonces hay que exaltar también el valor de la fe. Es indispensable, hermanos, que tengamos fe. Pero la palabra fe, que es traducción de la palabra emuná en hebreo, la palabra emuná significa fe, pero también significa otras cosas. La palabra emuná significa confianza. Entonces, necesitamos no solamente tener fe en el sentido de creer en el Todopoderoso, sino también tener fe en el sentido de tener confianza en el Todopoderoso, confiar en Él, confiar en nuestro Padre y confiar en su Hijo, el Mesías, Yahushua, que nos libra del pecado y nos ayuda a vivir una vida consagrada, dedicada, una vida fructífera, una vida de valor ante los ojos del Creador y también ante los ojos del mundo. ¿Okay? En 1 de Juan 3, 19, 24 dice, en esto sabremos que somos de la verdad. Oh, esto es interesante, hermano. Y tendremos nuestros corazones confianza, delante de Él. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Elohim que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Elohim y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables a Él. En verso 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yahushua, el Mashiach, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Qué lindo, hermanos, lo mismo que dijo el Mashiach antes, ¿verdad? Que citamos antes. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim, en el Todopoderoso. Y Elohim permanece en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí está. ¿Cuál es el Espíritu que nos ha dado? El Espíritu de santidad, el Espíritu de humildad, el Espíritu de compasión, el Espíritu de misericordia hacia el que sufre y hacia el que padece y carece, que no tiene lo suficiente y necesita y está en aprietos y está en desgracia. Para eso es el Espíritu de misericordia. Todas esas cualidades que he mencionado y más son lo que llama la Escritura el Espíritu de santidad, que en hebreo se llama Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh significa literalmente la inspiración de santidad. Esa inspiración de santidad, no estoy hablando de una persona, tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, no. La Ruach HaKodesh es la inspiración de santidad que el Padre ha puesto en nosotros a través del Mesías, que muchos llaman el Espíritu Santo. Ese es el poder divino que nos capacita para hacer todo lo que tenemos que hacer para agradar al Padre Yahweh, el Todopoderoso. En el punto 5 hay una pregunta. ¿Acaso estos requisitos son solo para los líderes de la asamblea? Y ahora vamos a ver que no es así. En 1 Timoteo 3, 1 al 7, y lo vamos a leer rapidito porque esto se ha leído muchas veces, todo el mundo lo conoce. Están los requisitos para ser un supervisor. Eso es lo que las traducciones cristianas traducen como el obispo. Obispo viene del latín, pero en el hebreo y también en el griego, la palabra significa, en griego es episcopos, significa supervisor. ¿Okay? En hebreo sería pakid. Y esos son los líderes, supervisores de las congregaciones. ¿Y cuáles son los requisitos? Dice, esto es muy cierto, hablando Shaul, el apóstol Pablo.
Si alguien aspira al cargo de supervisor, tradúzcase obispo o como quiera, el significado es supervisor, desea una buena obra. Ahora bien, dice, es necesario que el supervisor sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Yahweh? Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador o del Satán. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador, que es el Satán. Ahí está. Sí. De cada palabra ahí se puede preparar un sermón, pero estamos leyendo rapidito para no alargar demasiado el tema, ¿ok? En 1 Timoteo, la primera carta de Shaul a Timoteo, capítulo 3, verso 8 a 13, dice, ahora son los requisitos para el asistente, que es lo que llaman en la cristiandad el diácono, los diáconos, ¿ok? El diácono es griego, meshartem es en hebreo, y en español, pues, asistente. Dice, asimismo, los asistentes o diáconos deben ser respetables, de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia, que estos sean probados primero y que después sirvan como asistentes. Si se ve que son irreprensibles, las mujeres asistentes, porque también había diaconisas, hablando griego serían diaconisas, ¿verdad? En la congregación original. Las mujeres asistentes, asimismo, deben ser respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los asistentes sean esposos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como asistentes ganan para sí una buena reputación y mucha confianza en la fe que es en el Mashiach Yahoshua. Sencillo, eso está ahí en su Biblia. No vamos a abundar mucho en todo eso. Esos son los requisitos para ser asistente en la congregación. 1 Timoteo 3, versos 8 al 13. Ahora, requisitos para los ancianos, que viene siendo lo que serían los pastores hoy día, más o menos. Tito, la carta de Shaul a Tito, capítulo 1, versos 5 al 9, dice, por esta razón te dejé en Creta, era una islita por allá de Grecia, para que pusieras en orden lo que faltara y establecieras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Que el anciano sea irreprensible, piensa que va a decir lo mismo, que el anciano que dirige una congregación sea irreprensible, esposo de una sola mujer, o sea, que no sea polígamo, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados como libertinos o rebeldes, porque es necesario que el supervisor sea irreprensible como mayordomo de Elohim, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo, que sepa retener el mensaje fiel conforme a la enseñanza, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Esos son los requisitos para los ancianos. A ver, vamos a ver el ejemplo de lo que Yahweh pide a todos. Segunda de Corintios 13:5. Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Un examen propio, un autoexamen, para ver si están firmes en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen en cuanto a ustedes mismos que Yahoshua el Mashiach está en ustedes? A menos que ya estén reprobados. Interesante. A menos que estemos reprobados. Dice ahí que Yahoshua el Mashiach, el ungido, está en nosotros.
Hermanos, está en ustedes, dice el apóstol. Entonces quiere decir que debemos andar como él anduvo. Eso está ahí por ahí también en otro pasaje, ¿verdad? En Jeremías 29, 12 al 13 dice, ahora habla el Padre Yahweh, cuando ustedes me invoquen y vengan y oren a mí, yo les prestaré atención. Me buscarán y me hallarán si me buscan de todo su corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara Yahweh, y les restauraré su suerte, eso quiere decir su patrimonio, la tierra, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he desterrado, declara Yahweh, y los haré volver al lugar de donde los exilié, eso quiere decir la tierra de Israel. Hermanos, es importante. Nosotros somos israelitas, hermanos, sea por nacimiento físico o sea por injerto, porque hemos sido injertados al tronco de Israel a través del Mesías, como quiera somos israelitas. Y entonces fíjense lo que dice ahí al principio de este pasaje. Cuando ustedes me invoquen, ¿qué quiere decir invocar? Llamar. Llamar. ¿Cómo se invoca una persona? ¿Cómo se llama una persona? Usted va a llamar a alguien que está allí. Usted no dice, fulano, ven acá. No, eso es como, no sé, como una falta de respeto, ¿verdad? Mira, oye, tú. Eso es una falta de respeto llamar a alguien de esa manera, ¿sí o no? Esto es elemental. Usted llama a las personas ¿cómo? Por su nombre. Obvio. Va a llamar a una persona, le pronuncia el nombre de esa persona. Y fíjense la importancia de conocer el nombre de Yahweh, que en todas las escrituras, nada más que lo que llaman el Antiguo Testamento, que es un nombre incorrecto, pero bueno, le llaman así, un poco más correcto sería llamarlo el Antiguo Pacto o la Antigua Alianza. Más correcto todavía sería llamarlo las Escrituras de la Antigua Alianza. Aparece el nombre de Yahweh, el Padre, casi 7,000 veces, poco menos de 7,000 veces. Wow, entonces es importante, ¿sí o no? Es importante, hermanos. ¿Por qué es importante conocer e invocar el nombre sagrado de Yahweh? Mire, acá en la pantalla tenemos una lámina con este letrero. Dice, por tanto, una cita de Jeremías 16, 21. Dice, por tanto, aquí habla el Padre, yo en este tiempo manifestaré mi mano a ellos, a Israel, y les haré conocer mi poder y mi fuerza. Entonces ellos conocerán que mi nombre es Yahweh. Eso está en Jeremías 16, 21. Hermanos, entonces es importante. Allí no dice mi nombre es Hashem. Allí no dice mi nombre es Adonai. Allí no dice mi nombre es Elohim. Allí no dice mi nombre es Dios. Menos. Allí no dice mi nombre es el Señor. No. Allí dice, y sabrán que mi nombre es Yahweh o Yahvé. Entonces, ¿es importante o no es importante un nombre? Por supuesto que es importante. A mí no me gusta que me llamen, mire señor, bueno, eso está bien porque uno, si es alguien que no conoce a uno, pues uno no se molesta por eso, pero no es correcto. Mire señor, ven acá. Prefiero que me llamen por mi nombre. Y usted también seguramente piensa igual. Bueno, pues el Padre también piensa así. Y no solo que piensa así, es que lo dice en su palabra, que debemos llamarlo por su nombre. Bueno, en la carta de Shaul a los Efesios, capítulo 5, versos 15 a 17, dice, así que miren con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando el tiempo porque los días son malos. ¿Son malos los días ahora en el siglo XXI? Claro que sí. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad de Yahweh. Y acá en la pantalla, un recuadro que tenemos ahí, dice, la mala noticia es que el tiempo vuela, pero la buena noticia es que tú eres el piloto. Eso se basa, ¿verdad? En el pasaje de Efesios 5:16. No es que ahí dice eso, pero que se basa en ese pasaje.
La mala noticia es que el tiempo vuela, hermanos. El tiempo vuela, pasa rápido. Pero la buena noticia es que tú eres el piloto. Quiere decir que tú puedes controlar el tiempo, tu tiempo, ¿verdad? Lo que tú haces en el tiempo. Ese es el punto importante en esta sección. Primera carta escrita por el discípulo Johanán, que en español le llaman Juan, capítulo 2, versos 3 al 6, dice: en esto sabemos que lo hemos conocido al Creador y a Mesías, en que guardamos sus mandamientos. Espérate, ¿será que leí mal? No debería decir ahí, en esto sabemos que lo hemos conocido y que vamos todos los domingos a la iglesia, o todos los sábados o el día que sea. Pero eso no es lo que dice ahí. Ahí dice, en esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. ¡Wow! Es importante entonces. Verso 4. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Hermanos, eso no lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo de la Biblia. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero dice, en el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim, del Todopoderoso. Y en esto sabemos que estamos en él, dice el apóstol. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, o como anduvo aquel, se traduce acá. Y ese aquel se refiere al Mesías. El que dice que permanece en él debe andar como anduvo aquel. Entonces, ¿qué quiere decir andar como anduvo aquel? Quiere decir comportarse como se comportó el Mesías. Actuar como actuó el Mesías. Ser fiel como fue fiel el Mesías. Ser bondadoso, etcétera, etcétera. Todos esos valores preciosos de los que estamos hablando, de eso, a eso se refiere. Y en 1 de Juan 4, 19 al 21 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Elohim y odia a su hermano, es mentiroso. Es otro pasaje también. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Elohim, a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él. El que ama a Elohim, ame también a su hermano. Qué lindo, hermanos. Qué preciosos conceptos. Estos son partes del gran fundamento de la fe de lo que estamos hablando hoy. Ahora la pregunta ¿es Yahweh una realidad en tu vida, hermano, hermana, joven? ¿Es Yahweh una realidad en tu vida? En Lucas 15, 14 a 24 dice, leeremos rapidito, es un pasaje largo, pero lo hemos abreviado un poquito. Dice, después habla del hijo pródigo. Todo el mundo, o mejor dicho, mucha gente piensa que el hijo pródigo quiere decir el hijo que se escapa de su casa. No, eso no es lo que significa pródigo. Pródigo significa una persona, pródigo puede ser positivo o negativo. Un hombre pródigo, es un hombre que da, por ejemplo, con abundancia, que es generoso en dar. Eso es el pródigo. Y en el lado negativo, pues, un hombre pródigo es el que malgasta lo que tiene, su dinero, por ejemplo. Malgasta lo que tiene. Y ese es el caso aquí. Este muchacho lo que hizo fue malgastar su herencia. Y dice, después que lo malgastó todo, el hijo pródigo, vino una gran hambre en aquella región. Y él comenzó a pasar necesidad. Entonces dijo, me levantaré e iré a mi padre, porque se había ido de su casa. Así que se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de que me consideres hijo tuyo. Pero su padre le dijo a sus siervos, vengan, saquen enseguida el mejor vestido y vístanlo, porque estaba ya haraposo. Y pónganle un anillo en la mano y calzado en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo y comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a festejar con música y vino y comida, porque el pecador, el
hijo pecador, extraviado y malgastador, se había arrepentido y había regresado a su casa. Y eso es un cuadro de nosotros, los que nos habíamos apartado del Creador y ahora hemos regresado y en el cielo se hace fiesta por nosotros. En Cantares 2:15 hay un pasaje muy significativo también. Dice, atrápennos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas están en flor. ¿Y qué son las zorras? Hablando ahora figuradamente, ¿verdad? Simbólicamente. Las zorras son animales, pero hablando figuradamente. ¿Qué son las zorras que arruinan nuestras viñas? La mentira, las mentiras, los engaños, el fingimiento, el desamor, el descuido, el menosprecio, las críticas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas negativas, todas esas actitudes negativas que a veces los seres humanos tenemos, ¿verdad? En nuestra vida y en nuestro trato con los demás. Esas son las zorras pequeñas que echan a perder la viña, que es nuestra vida. Y en Mateo 28, 19 al 20 está descrita nuestra primera prioridad como creyentes, hermanos. Vamos a verlo aquí según los manuscritos más antiguos del griego. Por tanto, eso dijo el Mesías después de resucitar a sus discípulos. Por tanto, vayan y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los que conocen bien este pasaje notarán como que ahí falta algo, y es que ahí se le añadió algo en los manuscritos griegos tardíos. Tengo una nota ahí que dice, así como hemos citado ahora, así leían los manuscritos griegos del siglo II, mientras que los manuscritos griegos más antiguos que tenemos son del siglo IV, 2 siglos después. Pero escritores griegos creyentes del siglo II y III citaron este pasaje y lo citaron no como dicen ahora las Biblias modernas, sino como decían los manuscritos griegos del siglo II o quizás anteriores. ¿Ok? Por eso se llaman los escritores antenicenos. O sea, los escritores griegos que escribieron antes del Concilio de Nicea, católico, 2 siglos antes, escribieron sus temas y citaron ese pasaje. Y lo citaron así como lo tenemos acá. Por tanto, vayan y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre. Por eso es que usted encuentra que, aunque esto es un paréntesis, esto no es parte exactamente del tema, ¿verdad? Esta explicación. Usted encuentra que en el libro de los Hechos, cada vez que se menciona que los apóstoles bautizaban, como dice en griego, o sumergían a alguien, dice que lo sumergieron en el nombre de Yahoshua o de Yeshua, o como las Biblias cristianas dicen, en el nombre de Jesús. Pero en los originales decía Yeshua o Yahoshua. Y es en ese nombre era que se hacían los bautismos en lo que llaman la iglesia primitiva, ¿verdad? Bueno, pero el punto aquí es este. Nuestra primera prioridad como creyentes en términos del ministerio que llevamos a cabo, en términos de la función que tenemos en el pueblo del Todopoderoso, es enseñar a los gentiles, enseñar a los que no conocen. Y si se arrepienten de su mal y se convierten, entonces el segundo es sumergirlos en el nombre de Yahoshua. ¿Okay? Y tercero, enseñarles que guarden todas las cosas que nos ha mandado Yahoshua, que él no enseñó otra cosa que no fuera los mandamientos de su padre, porque así lo dijo él en el Evangelio de Johanán, de Juan, ¿verdad? Así que con esto, hermanos, llegamos al final de esto que pudiéramos llamar más bien una reflexión, ¿verdad? En relación con los fundamentos de la fe que debemos poner en alto y no solamente practicarlos nosotros mismos, sino también enseñar a otros a practicarlos. Así que terminamos entonces con esta reflexión que hemos presentado. Les invito a que nos visiten
Todos los viernes yo presento temas en la noche, los martes, miércoles, incluso domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Hay maestros acá en la Asamblea de Yahweh que presentan sus temas. A mí me toca los viernes. Y entonces el sábado de mañana, una vez al mes me toca a mí y otras veces, pues en sábado de mañana me toca a otro de los pastores. Así que les invito a todos los discípulos que nos estén viendo en internet y a todos los amigos que nos están viendo también en YouTube, que también escuchen la radio, La Voz de la Restauración. Escríbanme a hebraica@gmail.com y con cualquier pregunta o ayuda que necesiten en términos de conocimiento, se los vamos a suplir. Con esto nos despedimos de nuestros hermanos en YouTube, porque acá seguimos los hermanos que están conmigo, ¿verdad? En vivo. Hasta la próxima, entonces, queridos hermanos y amigos. Shalom.